Bienvenidos a Cuaresma, 40 días antes de la Pascua. La oración de Jesús en el huerto es una expresión honesta de los sentimientos humanos de Él. Él sinceramente temía hacer frente a la ira del Padre y deseaba evitarla si hubiera habido alguna manera posible de hacerlo. Pero ¿por qué esa súplica en esa hora? Después de todo, Él había pactado con Dios en la eternidad pasada morir como un sacrificio expiatorio por el pecado. Sin duda sabía desde siempre que la copa de la ira de Dios era un aspecto inevitable de esa obra expiatoria. Todo eso es verdad, pero en su humanidad, Cristo tenía que sentir la carga de una manera que jamás había sentido. El hombre, Cristo Jesús, se acercaba a su hora. Todos sus sentimientos se habían intensificado a medida que se acercaba la hora. El peso completo del dolor y del temor se acumulaba en él a medida que se acercaba el momento de tomar su cruz. La oración es un derramamiento de esas emociones. Es una prueba de que, después de todo, él era completamente humano en todo sentido. Su oración en el huerto sirvió, además, para otro propósito divinamente ordenado. Era un ejemplo para Pedro y los otros apóstoles. Por supuesto, Cristo ya sabía que no había ninguna posibilidad de evitar el derramamiento de la ira de Dios. Ciertamente no existía ninguna duda en su mente con respecto a si esas cosas eran evitables. Aún así, oró esa oración en alta voz con un propósito. Jesús frecuentemente oraba en alta voz por causa de los que le escuchaban. Es perfectamente razonable pensar que esa oración en el huerto fue expresada en alta voz por causa de los apóstoles quienes escuchaban de cerca. Cuando Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan con él al huerto, les pidió que esperaran cerca y que velaran con él. Sabiendo que Satanás se preparaba para zarandearlos como a trigo, la oración de Jesús era un modelo para ellos. Podían haber aprendido muchísimo escuchándolo orar. Quizás esa es la razón del por qué sus ruegos al Padre son intercalados con las peticiones a los discípulos de permanecer despiertos. Observe sus palabras en Mateo, cuando dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En ese preciso momento, Jesús mismo estaba batallando con las debilidades de su propia humanidad. Otra vez, esas no eran debilidades pecaminosas, sino pasiones humanas normales, apetitos y sentimientos, los cuales, si no están sometidos a la voluntad de Dios, pueden conducir al pecado. Pedro pecó porque se durmió. Normalmente no es pecado quedarse dormido, pero en ese momento Cristo le había asignado una tarea. Se suponía que Pedro estuviera despierto, velando y orando con Cristo. El cansancio de Pedro, combinado con su gran tristeza aquella noche, no eran pecaminosas en sí mismas, pero esas cosas necesitaban estar sometidas a la voluntad de Dios. El espíritu de Pedro, sin duda, estaba dispuesto, pero su carne era débil. Debió de estar orando de la manera como la hacía Cristo, conscientemente sometiendo su voluntad a la del Padre y mirando a Dios para recibir la fuerza para resistir.